identificación de los riesgos. Quiero iniciar con una frase de Mark Zuckerberg. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza no fallar es no correr riesgos. Como lo he venido diciendo a lo largo del módulo, y no me cansaré de decirlo, el gerente financiero se ve inmerso continuamente en decisiones en las cuales tiene que ver la inversión, la financiación y la administración de los bienes, elementos fundamentales y que hacen parte del objetivo básico financiero. Luego, cada vez que voy a tomar una decisión, debo correr riesgos, ¿no? Y en un mundo que cambia muy rápido, como dice la frase, no me da tiempo de esperar, de pasar un día o dejarlo para el otro día, o para una hora o para otra hora. ¿Por qué? Porque puedo perder oportunidades de recibir una rentabilidad más alta, de conseguir recursos a un bajo costo o de no administrar los bienes de forma correcta. Y como lo dice acá nuevamente, dice que fallar, la única forma es de no fallar es no correr riesgo. Pues se asume de que en todo proceso de decisión va a haber un grado de incertidumbre y certidumbre, y la idea es que ese porcentaje, como lo he dicho siempre, de certidumbre sea mayor al de incertidumbre para no fallarnos. Pero muchas veces, pues las decisiones en la vida hay que asumirlas, y en ese proceso hay una probabilidad de que esto falle. La valoración de riesgo consta de 3 etapas: la identificación del riesgo, el análisis y la determinación del nivel de riesgo. La identificación de riesgo ya ustedes la trabajaron en la sesión número 2, donde identificaron 5 tipos de riesgo de un área, de una empresa, y describieron cuáles eran esos tipos de riesgo. Como les comenté en la primera sesión, o en la segunda sesión, perdón, este proceso es uno de los fundamentales y más importantes dentro del proceso de la administración de riesgo. Vamos a ver el proceso de análisis y determinación del nivel de riesgo. Metodologías para el análisis de riesgo. El analizar el riesgo consta, o este proceso de análisis de riesgo consta de 2 partes. Establecer la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias o impactos si el hecho o el evento se materializa. Quiere decir que debemos analizar probabilidad y consecuencias, o probabilidad e impacto. Y hay unos pasos claves en el análisis, como es determinar la probabilidad de ese riesgo, determinar las consecuencias o el impacto, clasificarlos y estimar el nivel de riesgo. Vamos a ver la primera, determinar la probabilidad. Cuando hablo de determinar la probabilidad, pues en este cuadro o matriz, ¿cómo se trabaja? Lo primero que debo hacer es tomar ese riesgo que ya identifiqué y asignarle valores. ¿Valores en qué sentido? Pues la probabilidad o la frecuencia de que el hecho o el evento se repita. Esto que está aquí es una clasificación que yo tomé, pero esto puede ser cambiado, pues simplemente ajustado, adaptado a la organización o empresa donde ustedes se desempeñen como gerentes. He colocado 1 a la probabilidad o frecuencia muy baja, un 2 al bajo, 3 al medio, 4 alto, 5 muy alto. Y a cada una le da una descripción para orientarme, ¿no? Por ejemplo, en la muy baja le dije que el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. O sea, un caso entre 12 y 24 meses. Esa es la frecuencia. Les coloco un ejemplo. Si ustedes seleccionaron dentro de los riesgos el riesgo de hurto, ustedes analizan el hurto dentro del área o dentro de la compañía cada cuánto se ha presentado. Quiere decir esto que para yo realizar o elaborar este cuadro que ustedes están mirando, pues debo reunirme con el grupo, con los responsables de cada área, y analizar, como por ejemplo, datos históricos que me den a mí una orientación de que cada cuánto un hecho se ha repetido en la empresa. Si no ha sucedido, pues simplemente lo proyecto, digo, bueno, esto bajo los controles que tengo actualmente, pues se puede dar o presentar cada 36 meses, cada 24, o simplemente le coloco un tiempo estimado, que si en algún momento esto sucede o yo continuamente ando revisando este tiempo que le di, y si no considero que es el pertinente, puedo cambiarlo.
Repito, esto es un ciclo, esto es un ciclo, un proceso, y que como todo proceso es sujeto a revisión y a proceso de mejora continua. La historia me dice que el hurto en la empresa se presenta cada 2 y 24 meses, producto de una baja supervisión, por ejemplo. Luego entonces yo coloco el hurto en el área de producción, por ejemplo, un 1. Otro ejemplo, yo tomé como riesgo probabilidad de impago o riesgo de crédito. En el riesgo de crédito lo describí, le coloqué probabilidad de que las cuentas por cobrar de los clientes en el extranjero no sean pagadas. Si este hecho se ha repetido en los últimos 6 y 12 meses, yo podría colocarlo como bajo, ¿no? Porque dice, el evento podría ocurrir en algún momento. Luego yo le califico a ese tipo de riesgo, que es el de crédito, para las cuentas por cobrar en el extranjero. ¿Por qué le coloco 2? Porque esto me ha pasado, o me ha sucedido a mí el hecho, se ha materializado el hecho cada 6 o 12 meses. Cada 12 meses un cliente en el extranjero, por problemas de liquidez, no me paga. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? Esto no puede ser repetitivo. Así es la forma en que yo voy calificando la frecuencia. Le doy un nombre a esa frecuencia, la describo y pues coloco cada cuánto se presenta la frecuencia, en meses, en años, en tiempos, en días, en horas. Ya eso lo discrimina la compañía. Entonces así es la forma como yo califico la probabilidad de que un hecho o un evento se pueda materializar. Ahorita vamos a ver esto para qué me ayuda. Impacto. Como hablamos, el análisis del riesgo es simplemente determinar la probabilidad y el impacto. El impacto es eso que puede producir si el hecho se materializa dentro de la compañía. Igual que hice con la parte de probabilidad, yo le doy valores. Describo el impacto, el nivel de impacto, hago una descripción general. Ya cuando hablo de impacto, si estoy hablando de términos financieros, le doy valores. Y aparte de eso, puedo agregarle una descripción en términos de imagen, cómo me afecta. Entonces, nuevamente coloco el ejemplo. En el evento en que las cuentas por cobrar en el extranjero no me las cancelen porque los clientes entran en problemas de liquidez y mi empresa sigue asumiendo esos riesgos, y se repite, como les dije anteriormente, cada 6 meses o cada 12 meses, entre 6 y 12 meses, yo tengo que ver esas cuentas, cuánto le representan a la compañía para determinar el impacto. Luego dice que si esas cuentas por cobrar están entre 500.000 y 2 millones de pesos en las pérdidas, simplemente le coloco un valor de 3 a ese riesgo en cuanto al impacto, que es medio. La descripción es: si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias sobre la entidad, y está entre las pérdidas de 500.000 y 2 millones de pesos, o 500.000 y 2 millones de dólares, no sé, en la moneda que se esté manejando. Y en términos de imagen, cuando hablo en términos de imagen, estoy hablando cómo se afecta la imagen de la compañía. En este caso, lo que se está afectando es la imagen del área. ¿Cuál área? La que otorga el crédito. ¿Por qué? Porque es la que está asumiendo el riesgo, ¿no? Entonces, preciso y es determinante colocar cuál es el área que está involucrada en el tipo de riesgo. Si ustedes tomaron como área el área de crédito, pues aquí lo que se está afectando es la imagen del área de crédito, y luego entonces la compañía, la gerencia financiera, debe tomar decisiones con referente a esa área. ¿Por qué está asumiendo riesgo? Y porque cada 6 o cada 12 meses hay un cliente que no le paga. Hay que revisar las políticas de crédito, si son muy flexibles, si está dando créditos, cuál es el procedimiento del crédito. Bueno, todo lo demás, o todas las medidas que se deben tomar referente al estudio del riesgo. Entonces ya vieron consecuencias, la probabilidad y el impacto. El riesgo total es simplemente multiplicar la probabilidad por el nivel de impacto. Entonces, así es la forma como ustedes van a calificar el impacto. Esto es una guía. Ustedes pueden colocar medio bajo, medio alto, súper alto, no sé, catastrófico, lo que ustedes deseen dentro de lo que es la descripción del impacto. Evaluación de riesgo. Después que ya le di valores a la probabilidad y al impacto, establezco
y evalúo el nivel de riesgo, y para eso es útil esta matriz que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Cuando hablo de evaluación del riesgo, me estoy refiriendo a comparar los resultados de la calificación del riesgo con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad del mismo. Cuando hablo del grado de exposición de la entidad del mismo, quiere decir si lo voy a asumir, si lo voy a transferir, si lo voy a evitar. Eso es lo que quiere decir esto. De esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, bueno, aquí lo dice, tolerables, moderados, importantes, y fijar prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. Cuando dice fijar prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento, quiere decir, repito nuevamente el ejemplo, el de crédito, pues es mirar a ver qué medidas tomo referente a mis políticas de crédito, si el personal no está desarrollando la función de forma eficiente, si no está capacitado, no sé, todo lo que se puede presentar y que yo voy a analizar con referente a las acciones que debo tomar. En esta matriz de riesgo que ustedes están viendo en pantalla, pues simplemente coloco la probabilidad en la parte izquierda y coloco el impacto en la parte inferior de la matriz. Determino zonas de riesgo, y estas zonas de riesgo lo que me ayuda es determinar acciones o prioridades. Cuando hablamos del riesgo de crédito y la probabilidad que me impaguen una deuda en el extranjero, si recuerdan, yo lo colocaba en probabilidad 2 bajo, y el impacto 3, si no estoy mal. Si yo colocaba 2 y probabilidad 3, quiere decir que este es un riesgo que está en una zona de riesgo moderada. Quiere decir que aquí debo o seguir asumiendo el riesgo, es lo que me determina la matriz, o reducirlo. Cuando hablo de reducirlo, quiere decir, hey, no vendamos más al extranjero, no le vendamos más a esos clientes en Venezuela que nos están pagando, no le vendamos más a esos clientes en Bolivia, por ejemplo, porque es lo mismo que Venezuela. No sé, las medidas que ustedes consideren deben tomar producto de la matriz y del punto donde se ubique. Entonces miren lo importante que es desarrollar una matriz de riesgo, de análisis de riesgo, de calificación y evaluación de riesgo. Si el riesgo se es ubicado en la parte roja, miren que dice zona de riesgo extrema, ahí lo que te dice es hay que reducirlo, hay que evitarlo, compartirlo o transferirlo. Cuando hablo de compartirlo o transferirlo, quiero decir que hay algunos tipos de riesgo que yo puedo transferir o compartir, ¿no?, con un tercero. Como por ejemplo, yo puedo, si en mi empresa los hurtos son muy continuos, yo puedo adquirir una póliza de robo, póliza contra robo, y simplemente ya no estoy asumiendo el riesgo por la cantidad de robos que están apareciendo en la compañía, sino se la transfiero a un tercero, a un asegurador. Claro, ese asegurador me dirá a mí qué debo hacer para que no se siga repitiendo continuamente los hurtos, pero esa es la forma de yo transferirle a un tercero los riesgos. Si hablamos de impago o de la probabilidad de que una cuenta por cobrar no me la paguen y cómo se la transfiero a un tercero, puedo hacer ejercicios de factoring. El factoring llego, pues negocio la factura con una empresa, un factor, y ese es el que va a asumir los riesgos al final del ejercicio. Entonces son las formas de que yo transfiero o pues comparto el nivel de riesgo. Bueno, aquí tienen el ejemplo de la empresa, del departamento de producción de la empresa Confecciones La Modista SAS. Y pues siguiendo con nuestros ejemplos, recuerden que yo les coloqué ahí 5 tipos de riesgos para que ustedes se orientaran. La idea era que ustedes seleccionaran o identificaran 5 tipos de riesgos diferentes. Ojalá fueran financieros. Si no son financieros, pues de igual manera que los identificaran, pero que fueran diferentes a los que yo les colocaba en el ejemplo. Aquí está el ejemplo de cómo lo califico y cómo evalúo el riesgo de hurto, que es uno de los riesgos que está ubicado en el ejemplo del departamento de producción, donde riesgo hurto, la descripción es la probabilidad de que alguien se apodere ilegalmente de la materia prima durante la recepción y la preparación de la tela para corte. Yo le coloqué como probabilidad de que este hecho ocurra 1, o sea, muy bajo, y el impacto sobre la compañía 3, medio. Quiere decir esto que pues difícilmente se puede presentar, pero cuando se presenta, el impacto que va a tener sobre las finanzas, porque es un tipo de riesgo financiero, va a ser de tipo medio. Cuando hablo de evaluación, ¿en qué zona de riesgo lo ubico? Que es la matriz esa donde estaban los colores, lo ubico en zona de riesgo moderada.
y pues ahí mismo me dice qué medidas debo tomar referente al riesgo y me dice asumir el riesgo. Puedo asumirlo porque siempre voy a estar recibiendo materia prima y preparándola, o sea, eso no lo puedo quitar de mi proceso de producción, pero puedo reducir lo que dice acá, reducir el riesgo. Entonces miren que eso es lo que ustedes van a hacer y ahí tienen el cuadro en Excel para que desarrollen el ejercicio de la tercera sesión, que es identificar o darle calificación a la probabilidad y al impacto. Que sea lo más real, ¿no? Que no simplemente coloquen valores por colocarlos, sino que sea lo más ajustado a la realidad. Aquí tengo la descripción de lo que es la actividad de la sesión número 3 y qué es lo que le acabo de explicar. Cualquier inquietud o duda que presenten para desarrollar la actividad me pueden contactar por mi número telefónico, por el correo o personalmente. Bueno, aquí termino con la presentación de la sesión número 3. Espero que esto haya orientado un poco más a la información que está presentada o que está descrita en la guía número 3, que es el documento de estudio. Y los invito a que sigan participando en la sesión número 4, que está relacionada con los análisis de riesgo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces en la próxima sesión.